los que no saben, el Día Mundial de Riñón es el segundo jueves de marzo de todos los años. Entonces hoy ha caído el 10 de marzo. Pero es un día bien importante porque la enfermedad renal, como van a ver, es una enfermedad de gran peso, realmente tiene mayor presencia entre nosotros que muchas de las cosas que son más noticiosas. Y este año está especialmente dirigida a la enfermedad renal en niños. También existe, es sumamente grave, tiene un pronóstico que a veces no es el mejor precisamente por lo que son jóvenes y tienen una vida por delante ya con una enfermedad renal. Y el lema es actúa pronto para prevenirlo. Entonces, voy a darle la palabra al doctor Torres, que nos cuente a los colombianos la situación general de la enfermedad renal en Colombia y por qué realmente es un enemigo silencioso, pero muy presente en nuestra sociedad. Muchas gracias, doctora Marta. En nombre de todos los nefrólogos de Colombia, agradecemos la invitación. Estamos verdaderamente frente a una epidemia de salud pública como es la enfermedad renal crónica. Capaz que la enfermedad renal crónica no sea tan noticiosa como dice la doctora Marta, porque estos pacientes aparentemente se encuentran en muy buen estado, pueden incluso hacer sus labores cotidianas, trabajar y vivir casi una vida normal. Pero desafortunadamente para el país es una enfermedad que cada día más aumenta en incidencia y en prevalencia. Se dice que en el mundo el 10% de la población del mundo tiene enfermedad renal crónica. En los próximos años puede aumentar al 17%. En esta oportunidad, nosotros, el Día Mundial del Riñón, que es una creación, estamos en el 11º año, es una creación de distintas instituciones como la Sociedad Internacional de Hemodiálisis, la Sociedad Internacional de Federaciones de Nefrología, y en este caso, con el apoyo de todas las asociaciones de nefrología del mundo, se celebra para alertar a la población acerca de esta problemática. Hoy por hoy, en Colombia existen 1.529 pacientes en diálisis peritoneal, 3.102 en hemodiálisis y niños, ¿no? Sí, en niños, especialmente en niños tenemos 67 en DP, 96 en hemodiálisis. Disculpen, tengo aquí el dato que me acaba de llegar, porque estos son datos de los últimos datos. Tenemos en 2015, año 2015, casos de diálisis que fueron reportados por primera vez incidentes, menores de 18 años, tenemos en diálisis peritoneal 67, en hemodiálisis 29, y en mayores de 18 años 1.529 en diálisis peritoneal y 3.000 en hemodiálisis. Quiere decir que eso es lo que está entrando anualmente, a la cohorte grande que ya alcanza más de 25.000 pacientes en el país. Esto es póngale usted atención, esto le puede costar al país mucho dinero. Hoy por hoy, pues la diálisis, las terapias de reemplazo renal han disminuido, incluyendo diálisis peritoneal, hemodiálisis, trasplante. Pero esto en las que son más notorias, como es las terapias de reemplazo renal para crónicos, pueden costar alrededor de 2 millones de pesos por mes. Y hoy tenemos casi aproximadamente 23.000 pacientes en terapia de reemplazo renal. Fíjese que tenemos mucho más pacientes que otras enfermedades que pueden ser taquilleras y que de pronto pues a la prensa le hubiera gustado o le pone un poco más de atención. No quiere decir que las otras sean
no tengan importancia, pero lo que queremos resaltar desde la Asociación Colombiana de Nefrología es que hay varias cosas. Primero, cada día somos más viejos, la población del país se envejece, cada día hay más hipertensos y detectamos más hipertensos, cada día hay más personas diabéticas, cada día hay más sobrepeso, cada día detectamos más enfermedades glomerulares, que son enfermedades propias del riñón, detectamos enfermedades hereditarias y en los niños detectamos enfermedades tales como malformaciones congénitas, que si no las iniciamos programas de acción preventivo, que sería lo ideal, pues vamos a llevar al país a un desastre a futuro. Hoy por hoy, pues las exigencias a las empresas que producen diálisis son mayores, los precios son un poco más baratos y el dólar ha impactado fundamentalmente los insumos de estas empresas debido a que la mayoría son importados. Entonces, si nosotros no hacemos desde todo, no nos podemos aislar nosotros los médicos, ni el gobierno, ni la sociedad, si no hacemos algo por hacer acciones verdaderamente preventivas, la enfermedad renal crónica va a estar ahí y va a impactar porque estos pacientes sobreviven mucho, gracias a Dios sobreviven mucho y esto implica mayor cronicidad para ellos, mayor demanda de medicamentos y además, desafortunadamente, en estos tiempos las cifras de donación cada día son menores y las listas de espera no crecen en la medida que tenemos pacientes en diálisis. Entonces, el llamado es para que trabajemos en prevención de la enfermedad renal. Bueno, muy bien, doctor Torres. Entonces, como el doctor les ha dicho, tenemos un gran número de pacientes en el país, 23.000 pacientes más o menos con enfermedad renal. La enfermedad renal es una enfermedad progresiva, empieza en estadios tempranos y la meta que como país tenemos, el cual el doctor Valderrama nos va a explicar, es evitar la progresión, evitar que avance. Existen en su etapa terminal, cuando ya es una enfermedad renal que requiere reemplazo, terapia de reemplazo renal, existen alternativas, pero como muy claramente nos lo ha dicho el doctor Torres, son sumamente caras, adicionalmente caras, pero también con un deterioro marcado de la calidad de la vida. Entonces, el camino, así exista el tratamiento final, digamos, de reemplazo renal, ese no es el camino que debemos privilegiar. El camino que debemos privilegiar es evitar la progresión, evitar la aparición, evitando sus causas precursoras, controlando sus riesgos y sus factores precursores, pero también evitar la progresión cuando ya se tiene. Para eso, la política pública enmarcada en las enfermedades no transmisibles da ese campo de acción con ese objetivo. Entonces, doctor Valderrama. Gracias, doctora Ospina y doctor Torres. Para nosotros es muy importante el significar y el posicionar las acciones que se están desarrollando en marco de este día. Como se mencionó, el 10% de la población a nivel mundial sufre de enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica es el segundo evento que ha ascendido en lo que es en carga y en tasa de mortalidad, es el que más ha subido puestos a nivel mundial. Y esto nos hace un llamado a aunar esfuerzos. En Colombia, más de 2.600.000 personas tienen algunos de los precursores que van a desencadenar enfermedad renal crónica. Una tercera parte de los pacientes diabéticos, una cuarta parte de los pacientes con hipertensión arterial van a desencadenar en enfermedad renal crónica. Pero además de estos porcentajes nos quedan otro número también de patologías y particularmente en población adolescente e infantil a las cuales hay que prestarles atención. El lema de este año es Niños y enfermedad renal, actúa a tiempo para prevenirla. Y aquí queremos hacer ese llamado a padres, cuidadores y demás que tienen contacto con población infantil. En población infantil, en los niños, la principal causa de enfermedad renal crónica es causada por defectos de nacimiento, principalmente alteraciones estructurales, niños que nacen con un solo riñón o algunos otros defectos, enfermedades hereditarias como la enfermedad poliquística del riñón, pero también entran en este campo lo que son las infecciones y el síndrome nefrótico.
muy importante, el tema de autocuidado. Y el tema de autocuidado, tanto que se le brinda a los niños como de las personas que tienen ya una enfermedad establecida, se enmarca dentro del modelo de atención integral en salud, dentro de la política de atención integral que recientemente se formalizó mediante la resolución 429 el 19 de febrero del 2016. Allí, en la política, en el marco, uno de los ejes pilares de la política de atención integral es el autocuidado y el desarrollo que se le va a dar para el abordaje por medio de estas rutas integrales de atención específica a eventos precursales como diabetes e hipertensión, ya validadas por el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, y el trabajo que estamos haciendo aquí de manera conjunta en lo que es la ruta de la enfermedad renal crónica. Muy importante y mensajes claves para la comunidad, para las personas con enfermedad renal crónica en el tema de autocuidado. El mantenernos físicamente activos. Está demostrado que un mínimo de 30 minutos diarios de actividades con intensidad moderada, caminatas, danza, natación, nos va a proteger a nuestro nivel cardiovascular, pero también a nuestro nivel renal. Estos 30 minutos de ejercicios diarios pueden reducir en un 40% el riesgo de desarrollar diabetes y también de desarrollar hipertensión. La promoción de la actividad física en niños, muy importante, fundamental. Los niños deben usar toda su energía a fin de tener una mayor actividad física, dedicarles, acompañar a nuestros niños, nuestros menores, niños y niñas, mínimo 1 hora diaria de actividades físicas va a ser fundamental. La alimentación saludable es otro de esos mensajes muy importantes. Esa dieta, incluyendo por lo menos 5 porciones de frutas y verduras y vegetales diariamente, evitar la exposición a humo de cigarrillo, la promoción de los espacios 100% libres de humo de tabaco, evitar el consumo abusivo de alcohol y estar atentos a señales de alerta, tales como edema en los tobillos, fatiga fácil, dificultad para concentrarse, disminución en lo que es el apetito y una orina escasa y espumosa allí también, además de las personas que tienen estas enfermedades de base como diabetes e hipertensión. De ese trabajo, de esa articulación de acciones, de tener como pilar ese autocuidado, podemos llegar a la meta que es reducir en un 25% la hipertensión en menores de 25 años. Sí, y fundamental en el marco de estas recomendaciones, el consumo de sodio, la ingesta de sal, disminuir la ingesta de sal, aumentar el consumo de frutas y verduras, la ingesta adecuada de líquidos, ingesta apropiada y saludable de líquidos y evitar la ingesta de lo que es bebidas azucaradas, controlar el peso y no tomar medicamentos sin prescripción médica. Hay una serie de medicamentos, particularmente algunos antibióticos, algunos corticosteroides que pueden llevar a desencadenar también los antiinflamatorios no esteroideos, los que se utilizan en algunas oportunidades como de venta libre. Es muy importante no automedicarnos para no poder no llevar a desencadenar alteraciones en nuestros riñones. Sí, muchas gracias. Nosotros en la vida, digamos, nacemos con 100 puntos de riñón. Cuando tenemos una enfermedad como la que muy bien nos describe el doctor Valderrama, tenemos más o menos 20 años, 25 años, ya nos quedan 80 puntos de riñón. Si no nos cuidamos, si no hacemos todas las recomendaciones que nos ha dado, bajo consumo de sodio, de sal, pues, no automedicarse, seguir todas las recomendaciones, pues vamos perdiendo. Cuando ya tenemos 15 puntos de riñón, ya el riñón no nos ayuda para vivir y necesitamos que alguien nos reemplace ese riñón, y de esa manera surgen los tratamientos que hoy en día tenemos. La diálisis a través de la sangre, como nos lo explicaba el doctor Torres, o la diálisis a través del peritoneo. Ambas nos ayudan a hacer un riñón, digamos, son un riñón externo que nos permite limpiar la sangre para no morir intoxicados. Hay otra alternativa de tratamiento que es adquirir un nuevo riñón, que nos pongan un nuevo riñón de alguien que lo donó. Por eso la donación es realmente un acto que perpetúa la vida, permite que esa persona tenga una segunda oportunidad
y pueda volver a empezar, pero la meta, quiero hacer énfasis en eso, es no llegar a necesitarlo, no llegar a necesitar diálisis, no llegar a necesitar un trasplante renal. Para todos los que hoy en día esperan un trasplante renal, que estamos hablando de más de 2.000 personas, esas personas necesitan que haya donantes, que existan donantes para que ellos tengan esa nueva oportunidad. El año pasado hicimos 958 trasplantes renales, son insuficientes cuando una lista es de 2.015 personas. Se requiere necesariamente aumentar ese deseo altruista de donar, de comprender que nosotros nos morimos y nada nos llevamos, y esos 2 riñones que tenemos benefician a 2 personas, porque cuando se trasplanta no se le trasplantan los 2 riñones, se le pone uno, con esos riñones, con uno vive la persona. Entonces, con una persona que done los órganos de su familiar, los 2 riñones benefician a 2. Es muy importante entender que esa es una cadena de muchos eslabones que puede empezar desde momentos muy tempranos de la vida. Ojalá todas las personas que necesitan terapia de reemplazo renal tuvieran la opción de ser trasplantadas, pero quiero también dejar algo en claro. No todo el mundo es candidato a un trasplante renal. Muchas personas nunca serán trasplantadas porque tienen unas condiciones médicas que no permite que ellos nunca puedan recibir un trasplante renal. Pero de aquellos que sí pueden, esperaríamos que por lo menos se duplicara el número de donantes para que su espera no fuera 300 días en promedio, teniendo algunos que esperan años y otros que esperan 2 días. Pero 300 días en promedio se esperan porque se necesita que haya más donantes para tener mejor acceso. El riñón es el órgano más esperado, de lejos. No se compara con los demás órganos y tejidos, es el riñón que más es el órgano que más se requiere y es el que más esperan los colombianos. Listo, muchas gracias. Si tienen preguntas. Bueno, una inquietud frente al trasplante de riñón. Estaba hablando con una de las pacientes, lleva más de 5 años esperando por un trasplante. ¿Por qué estos procesos son tan demorados? Los procesos no son demorados, los procesos dependen absolutamente de la disponibilidad de los órganos. Las personas están en una lista de espera en el que el nefrólogo diligentemente registra todas las características de la persona, quién es la persona, desde lo general hasta su parte inmunológica. Cuando un órgano resulta, cuando hay alguien que falleció, por ejemplo, con una muerte cerebral en algún lugar, y es un candidato y la familia acepta, porque recordemos esa cifra, el 80% de la familia no acepta. De 100 a los que le decimos done los órganos de su familiar, 80 no aceptan. Entonces, si la familia acepta, ese posible donante se mantiene en unas condiciones óptimas mientras llega el equipo de rescate de órganos. Ese equipo rescata los órganos y tejidos, todos los que son posibles de una persona, más de 50, y se registran igualmente en ese sistema de información buscando a quién le sirve, o sea, con quién es compatible. Si esa persona tiene, la paciente de la que hablas, ciertas características muy especiales, difíciles, digamos que ella es bastante extraña dentro de la población, difícilmente podrá encontrar un órgano que le sea compatible. Adicionalmente, ellos se enferman y a veces tienen momentos en los que no son candidatos a un trasplante porque están enfermos de ciertas enfermedades que les causa también este tipo de enfermedad, este tipo de tratamiento. Entonces, es totalmente relativo. Tenemos casos de personas en lista de espera de una semana en lista de espera y a la semana encuentra el órgano compatible. Tenemos personas de 3.000 días, precisamente por esa dificultad de conseguir un órgano compatible. Buenas tardes, buen día. De acuerdo con el sistema de salud, ¿qué se está haciendo para garantizar que las personas que están en riesgo de una enfermedad renal no tengan que hacer un tratamiento como la diálisis? Es muy importante, mira, enfatizar en este tema de
ese manejo integral de los pacientes que tienen una enfermedad de base o de la población general para poder evitar que desencadene alguno de estos eventos, principalmente en población pediátrica, mencionábamos infecciones, síndrome nefrótico, y en población adulta no solo diabetes y hipertensión, que es las que más nos agrega y nos causa impacto en la enfermedad renal crónica. Aquí el llamado es desde el autocuidado, que es uno de los pilares fundamentales, lograr ese empoderamiento de la comunidad, adquirir modos, estilos y condiciones de vida saludable a fin de evitar la progresión de estos eventos. Asimismo, en el marco de la política de atención integral en salud y la regulación de la misma del modelo integral de atención en salud, se definen esa ruta de atención integral, que para la diabetes y para la hipertensión ya están validadas. Esperamos en el transcurso de este año continuar ese proceso de implementación, involucrando cada vez más a las empresas administradoras de planes de beneficios. La gestión de riesgo individual que tienen que hacer las EPS a nivel nacional va a ser un factor primordial para evitar que se progrese la severidad de estos eventos. Asimismo, todas las acciones promocionales y preventivas que lidera la autoridad sanitaria a nivel de todos los municipios. Y esa es la articulación de todas las actividades colectivas como las actividades individuales, para lograr llegar a educar, sensibilizar y, como reitero, empoderar a las comunidades con estos hábitos y estilos de vida saludable. Doctor Jaime también iba a mencionar. Sí, además de lo que decía el doctor, es muy importante hacerle un llamado a los médicos de atención primaria. Para mí los médicos de atención primaria es el primer eslabón y sería el más importante en la atención de estos pacientes. Entonces nosotros hacemos lo que se llama un tamizaje, y el tamizaje para detectar enfermedad renal no es caro, realmente no es caro. Entonces usted encuentra a los pacientes potencialmente candidatos para enfermedad renal, les hace la consulta y con 2 exámenes sencillos le puede hacer el primer diagnóstico de enfermedad renal crónica. Uno de ellos es un uroanálisis parcial de orina o examen de orina o como lo llame. Y el otro es una creatinina. De ahí el médico general empieza a tener las herramientas para empezar a impactar sobre este paciente y ser derivado inicialmente y de acuerdo a su nivel de complejidad, ya sea al internista y posteriormente al nefrólogo. Pero no es caro tamizar una enfermedad renal crónica, es caro tratarla. Buenos días. Hay unas cifras que importante que recuerden. A ver. Un tercio, recuerden ese número, un tercio de las personas adultas tienen hipertensión. Un tercio de los que tienen hipertensión no saben que tienen hipertensión. Un tercio de los que sí saben y están en tratamiento para la hipertensión no alcanzan nunca cifras para estar controlado. O sea, nunca la logran, nunca tienen adherencia, nunca logran estar en óptimas condiciones. Eso significa que claramente, como le dijo el doctor Torres, en el marco de este modelo de atención, si uno no hace ese ejercicio de buscar esa población que existe, diagnosticarla, estudiarla y acompañarla, y asimismo uno como población, uno como paciente, no hace ese ejercicio de consultar, de cuidarse, de seguir las recomendaciones, termina al final del camino en un daño como ese, que es la enfermedad renal. La enfermedad renal es el daño, la consecuencia de eventos que han pasado antes. Buenos días a los tres. Mis inquietudes son las siguientes. Tengo claro como la prevención y el tratamiento que ya se da pues en una etapa adulta, pero volviendo a los niños, ¿se puede detectar problemas en los riñones en la etapa de gestación y hay tratamiento desde ahí? Y por otra parte, ¿hay características del entorno que ocasionen como estos defectos congénitos y desde ahí hay prevención? Doctor Torres. Bueno, esa es una pregunta para los nefrólogos pediatras, pero yo le puedo contestar lo siguiente. Nosotros tenemos acá en el país un problema grave y ustedes qué día lo estaban viendo en La Guajira y son los niños que tienen un problema de talla baja, ¿sí? Esos niños de talla baja a futuro pueden hacer falla renal cuando cambian sus condiciones socioeconómicas, pueden hacer falla renal. Los pacientes que usted pregunta,
Si se puede detectar desde el momento de la gestación, sí se pueden detectar, pero en ese momento no se puede hacer nada, o sea, porque la mayoría de las malformaciones pueden ser o que venga con un riñón atrófico, ¿sí? O que venga con un solo riñón, y además pueden detectarse unas entidades que se llaman reflujos. Y esos reflujos, cuando ya nace el niño, ¿sí? Muchas veces pueden ser asintomáticos, pero si ya son sintomáticos y se expresan a través, por ejemplo, de una infección urinaria, de un síndrome febril, cuando un niño pequeño tiene infección urinaria y fiebre, siempre se hace una búsqueda de alguna anomalía. Entonces, esas anomalías generalmente en las niñas pueden ser reflujos y en los niños pueden ser valvas uretrales, ¿sí? Esos pueden tener tratamiento de acuerdo a el grado de lesión que tenga, y eso es del resorte de los colegas urólogos. Lo otro que es importante, pues esos son exámenes que se detectan, no son muy caros, a través de una ecografía renal. No quiere decir que a todo niño que nazca se le vaya a hacer una ecografía renal, pero todo niño que tenga fiebre e infección urinaria merece una ecografía renal. Y todo niño con talla baja también merece estudiarse el riñón. Los niños que tienen también alteraciones en la implantación del pabellón auricular pueden asociarse también se pueden asociar a malformaciones de la vía urinaria que pueden llevar con el tiempo a enfermedad renal crónica. Recuerden ustedes que cuando un niño de esto, es que la enfermedad renal crónica es silenciosa, ¿no? Y muchas veces no tiene síntomas. Cuando aparecen es cuando estamos en una enfermedad renal crónica avanzada, que a mí no me gusta llamarla terminal porque la gente la confunde, porque la gente cree que terminal se refiere a neoplasias o a cáncer. Entonces, esa es una enfermedad renal crónica avanzada, ya aparecen los síntomas. Generalmente los niños no son ni hipertensos, pero cuando los niños son de talla baja, anémicos, orinan con espuma o la orina es bien clarita, o sea, las señoras se ponen contentas cuando la orina es bien clarita, y yo le digo, no, esa orina es como malita, es mejor que sea amarillita porque significa que hay túbulo y el riñón concentra, ¿sí? El niño tiene anemia, tiene piel reseca, o el adulto. Entonces, esos son síntomas que la gente confunde y que no creen que sean derivados del riñón, porque cuando van a la consulta de cualquiera de los nefrólogos, lo primero que le dicen, doctor, no sé por qué me mandaron aquí, porque a mí no me duele la espalda, yo no tengo nada, y van con creatininas elevadas. Entonces, lo importante acá es el buscarlos y empezar a impactar mediante programas de prevención, porque ustedes deben saber que esto lo pagamos todos, esto no lo pagan las EPS, toda la plata sale del Estado. Entonces, si el Estado no crea los lineamientos a través de realizar programas verdaderamente preventivos, en los cuales no solamente esté con un nefrólogo, sino con un equipo que empiece desde el médico general y termine en el nefrólogo. Pero si el Estado no hace eso, pues nos veremos abocados a seguir hablando en los próximos años de la epidemia de enfermedad renal crónica en todas sus manifestaciones, porque usted no crea que solamente es hemodiálisis, porque hay enfermedad renal crónica de estadio 3, estadio 4, estadio 5, y el estadio 3 y el estadio 4 van con tratamiento médico, pero ese tratamiento médico impacta otras partes de la economía. Son pacientes con más riesgo cardiovascular, son pacientes con más riesgo vascular, vasculoencefálico. Entonces, por eso me llamaba mucho la atención lo que decía la doctora Marta al principio, pero esta es una enfermedad que merecería que aquí estuvieran todos los medios, ¿sí? Que no solamente las cosas que son importantes, pero no son tan trascendentales para un país como el nuestro, que es un país que vive una crisis y que esto lo paga el Estado. Si usted va a México, por ejemplo, yo le pongo el ejemplo de México, usted va a México y usted requiere diálisis,
y usted no está asegurado, No tiene acceso. no tiene acceso a la diálisis. Y allá no hay tutela. Aquí todo el mundo tiene. Y aquí todo el mundo tiene derecho a, por lo menos, a dializarse. Y también tiene derecho a trasplantarse. No importa si paga o no paga. Eso son las bondades del sistema. El sistema puede ser imperfecto, pero en el alto costo hacemos lo que hace cualquier país del mundo. Cualquier país del mundo. Desarrollado. Otra más. ¿Hay regiones más afectadas o todo el país está como en las mismas condiciones? De pronto, no sé, por las características del entorno. Sí, hay regiones que concentran la población, pero no por el entorno, sino por la raza. Digamos, en las poblaciones donde predomina la raza afrocolombiana, tenemos mucha más frecuencia de enfermedad renal, pero no quiere decir que en algunos lugares del país no tengan. Todo el país tiene presencia de pacientes con enfermedad renal.